Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Nos encontramos estudiando el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte en la materia Genética y Deporte, impartida por el maestro Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Me presento con ustedes, soy el maestro Federico Enrique Boacel Hernández y estamos transmitiendo esta presentación desde la Ciudad de México. Y bueno, el artículo que vamos a explicar el día de hoy es genómica muscular y entrenamiento aeróbico. En este artículo principalmente lo que mencionan los autores es que el rendimiento de la actividad física está determinado tanto por procesos fisiológicos como por ejemplo la edad, la composición corporal de la persona, el género y el grado que tienen de entrenamiento, qué tan principiantes, intermedios o avanzados son en el entrenamiento. Y también tiene mucho que ver la genómica. Incluso también eventos epigenéticos que ocurren durante los programas de entrenamiento. Aquí nos surge la duda, bueno, ¿qué es la genómica, no? Que muchos a lo mejor no conocemos ese término. La genómica es el estudio del genoma de un organismo, es decir, su ADN y cómo esta información es aplicada. O sea, la genómica es el estudio del ADN de los seres vivos. Ok, todos los seres vivos, desde las bacterias unicelulares hasta las multicelulares, como eh, las plantas, los animales o nosotros los seres humanos, todos contienen su información genética en el ADN. El objetivo de este artículo fue analizar la expresión de genes asociados con la función muscular en muestras de la parte del cuádriceps del vasto lateral que se muestra en la imagen. Se utilizaron datos de experimentos de micromatrices de ADN. La expresión diferencial se calculó utilizando la ecuación de la relación Z. El software que se utilizó para construir la red de interacción proteína-proteína con genes sobreexpresados es la Cytoscape 3.6, que es la que vemos en la imagen. Se sobreexpresaron estos genes con base a un enfoque estadístico. La red de interacción proteína-proteína mostró 477 nodos, dos componentes conectados, 17 pares de nodos de múltiples bordes y un número promedio de vecinos de 2092. El tipo de ejercicio y la carga de entrenamiento durante el ejercicio al que se somete el deportista va a modificar tanto la capacidad de contracción muscular como también el VO2 max. Recordemos que el VO2 max se define como la cantidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. Obviamente esta capacidad pues va a depender tanto del nivel de entrenamiento, de la edad, por ejemplo, y también va a estar regulada por cambios metabólicos y por una amplia variedad de isoformas proteicas a nivel de fibra provocadas por la regulación funcional del genoma. Ok, esto va a estar determinado por diferentes variaciones en la secuencia del ADN. Bien, los procesos fisiológicos que determinan el rendimiento de la actividad física son la edad, la composición corporal, el género y el grado de entrenamiento. Sin embargo, también van a existir procesos genómicos globales. O sea, va a depender también de cuestiones genéticas que van a participar de la complejidad de las manifestaciones de desempeño para las personas que realizan un seguimiento en la carga deportiva. Estas manifestaciones están mediadas por las alteraciones en el número de copias de elementos genómicos funcionales y no tradicionales.
Los experimentos de microarreglos de ADN permiten examinar los cambios transcripcionales en el músculo esquelético, con una caracterización génica previa en función de la edad, el género, la fuerza y la resistencia muscular. Las histonas de señalización, la unión del factor de transcripción y las modificaciones químicas del ADN pueden influir de forma activa o reflejar de forma pasiva los programas de expresión musculoesqueléticos, lo que puede afectar la actividad de la isoforma que realiza la contracción a través de eventos de señalización molecular. Los ejercicios de velocidad van a permitir que desarrollemos en mayor porcentaje las fibras musculares de contracción rápida, a diferencia de los ejercicios de resistencia o los que son aeróbicos, nos van a permitir el desarrollo de un porcentaje mayor de fibras de contracción lenta. Y bueno, hablando ya del experimento en sí que se realizó para poder escribir este artículo, los autores mencionan el experimento de MicroRICE, que es una tecnología en desarrollo para estudiar la expresión de muchos genes a la vez. Incluyó datos de expresión génica de más de 43.797 sondas de 82 muestras del músculo cuádriceps, específicamente el vasto lateral, en 90 personas caucásicas, o sea, de personas blancas, y 40 afroamericanos. El rango de edad del grupo experimental fue entre 17 y 65 años, el cual se dividió en dos categorías, en padres e hijos. Para la categoría de hijos se consideró a las personas entre 17 y 40 años y para la categoría de padres personas de 40 a 65 años. Dentro de las restricciones que tenía el grupo experimental, no podían haber realizado actividad física los últimos 3 meses antes de iniciar el estudio y no podían haber padecido ninguna enfermedad crónica no contagiosa. Se evaluó a toda la población que se iba a experimentar antes y después del programa de ejercicio aeróbico, el cual duró 20 semanas. Y bueno, ¿cómo fue el programa de entrenamiento al que se les sometió? Las primeras 2 semanas realizaron el entrenamiento a una intensidad del 55% del VO2 max. Hacían 3 sesiones por semana de 30 minutos cada una. Las próximas 2 semanas fue al 55% del VO2 max, cada semana 3 sesiones, pero de 35 minutos. Se subió un poquito el volumen de entrenamiento. Las siguientes 2 semanas se incrementó la intensidad del entrenamiento al 65% del VO2 max. Cada semana hubo 3 sesiones de 35 minutos y las próximas 2 semanas se mantuvo la intensidad, pero se elevó el volumen de entrenamiento 5 minutos más para quedar en 3 sesiones de 40 minutos. A las siguientes 2 semanas se elevó nuevamente la intensidad del entrenamiento a 70% del VO2 max. Cada semana se realizaban 3 sesiones de 40 minutos y a las siguientes 2 semanas igualmente se mantuvo la intensidad y se subió 5 minutos más el volumen de entrenamiento. Posteriormente se llegó hasta el 75% de la capacidad de oxigenación máxima, con 3 sesiones por semana de 45 minutos, para terminar con 6 semanas al final del experimento para cumplir las 20 semanas, al 75%, 3 sesiones por semana de 50 minutos cada una. ¿Okay? Con la primera intensidad al 55% fueron 4 semanas, 4 semanas al 65, 4 semanas al 70, 2 semanas al 75 con 45 minutos, ahí ya iban 14 semanas y posteriormente se realizaron 6 semanas al 75% del VO2 max, 3 veces por semana de frecuencia y con un volumen de entrenamiento de 50 minutos para cumplir las 20 semanas. Todo este entrenamiento se realizó en un ciclo ergonómetro con un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, pero se decidió estudiar los genes asociados con la función muscular antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento para ver qué variaciones había, no solamente
en el entrenamiento, sino también a nivel genético. Y todos los datos se metieron en un software que se llama Cytoscape 3.6, que es el que vemos en pantalla, para construir una red de expresión e interacción, ingresando a una matriz creada con la información de las interacciones físicas de las proteínas colocadas en la base de datos BioGrid. Se realizaron análisis para comparar los valores medios de la puntuación Z entre eh, los datos que tenían post-entrenamiento y pre-entrenamiento. También se usó el rango de consigno de Wilcoxon de dos colas o dos vertientes para calcular las diferencias entre los medios de dos muestras. En todos los casos usaron un alfa .05 para probar la importancia del HO. Para calcular las diferencias estadísticas en los valores del logaritmo binario de post-entrenando y pre-entrenamiento, se aplicó la prueba más para dos muestras apareadas sobre la prueba de dos colas con un alfa de 0.05. Se empleó en análisis de componentes principales PSA como procedimiento computacional para la clasificación de la expresión genética multiclase en muestras de biopsia muscular de individuos en condiciones post-entrenadas y preentrenadas. Ahí vemos en la gráfica biopsias de músculos, muy parecidos a los que vimos en clase para diferenciar el músculo liso con el músculo estriado, músculo esquelético y el músculo estriado cardíaco. Todos los análisis se realizaron en el programa SPSS, que es el que vemos en pantalla, en la versión 25, y de los 397 genes que se analizaron, 7 de estos estaban significativamente sobreexpresados en las muestras del músculo vastolateral. Es decir, el 1.9% de los genes analizados explicaron el comportamiento del VO2 max en relación con la actividad del músculo esquelético para la población en experimentación. El 76% de la varianza acumulada se alcanzó dentro de dos componentes en las muestras preentrenamiento PSA, mientras que el 78% de la varianza acumulada se alcanzó dentro de dos componentes en las muestras postentrenamiento. ¿Y cuáles fueron las conclusiones del experimento? Como conclusión, los autores mencionan que los genes sobreexpresados fueron los siguientes: el TPM1, que también se le llama tropomiosina; el COL4A1, que también se le conoce como cadena de colágeno tipo 4 alfa 1; el MYF5, que se conoce como factor miogénico 5; el MSN, que es la muesina; el ARHGEF10, que es el factor de intercambio de nucleótidos de guanina RHO10; el TGM2, que es la transglutaminasa 2; y el YTHDC1, que es el dominio YTH que contiene 1. Esos son los siete principales genes que fueron sobreexpresados en el experimento. Mencionan que estos genes son importantes en la estructura, en la remodelación de la matriz de actina, así como en la mecanotransducción en el músculo
esquelético y cualquier desregulación puede afectar no solo la función, sino también la de los genes asociados, como muestra la red de interacción proteína-proteína. Las isoformas de proteínas miofibrilares son las más frecuentes principalmente en la distribución de isoformas de cadena pesada de miosina, isoformas de filamentos finos, proteínas de calcio del retículo sarcoplasmático, proteínas mitocondriales y algunas chaperonas implicadas en la respuesta a la correcta. Asimismo, los autores mencionan que se sobreexpresó el gen MIF5. Recuerden que es el factor miogénico 5. Este gen actúa como activador transcripcional que promueve la transcripción de genes específicos del músculo y juega un papel en la diferenciación muscular. Ambas mutaciones del tipo 6, el COL4A1, han mostrado abundantes cambios en proteínas relacionadas con las funciones del citoesqueleto y sarcómero. Pacientes con enfermedades del músculo esquelético como la miopatía hereditaria del cuerpo de inclusión, miopatías miofibrilarias, desminopatías y algunos trastornos musculares. Estos cambios, no solo en el músculo esquelético, sino también en los tejidos conectivos que producen contracciones y mutaciones musculares débiles en los genes que codifican las proteínas sarcoméricas y extrarcoméricas para este estudio. Aquí vemos los diferentes tipos de tejido conectivo y lo que es el músculo esquelético. Las categorías ontología genética más relevantes encontradas para la red de interacción proteína-proteína se asociaron principalmente con la función muscular, pero destacamos la regulación positiva de la importancia de L-glutamato a través de la membrana plasmática. La glutamina es un aminoácido que el cuerpo necesita para mantenerse en una salud óptima, y se ha demostrado que durante el ejercicio los niveles plasmáticos de glutamina aumentan y disminuyen, y estas variaciones dependen del tipo, de la duración y de la intensidad del ejercicio. Aquí vemos lo que es la glutamina, es el aminoácido libre más abundante tanto en el plasma como en el músculo. Aunque no es parte de los 8 aminoácidos esenciales, sí es considerado, sobre todo en la nutrición deportiva, como como un aminoácido condicionalmente esencial por el gran desgaste y por lo tanto la gran necesidad de glutamina que, que llega a aparecer en deportistas. ¿No? Ya que, como vemos aquí, a pesar de ser producido por el organismo, al no ser un aminoácido esencial, en condiciones de hipercatabolismo, como por ejemplo sepsis, traumas, infecciones, cuando hacemos un aumento en el volumen del entrenamiento, cuando hay mucho estrés, el cuerpo no puede producir la suficiente glutamina, por eso es importante la suplementación con esta en periodos de estrés o en periodos donde hay un aumento del volumen de entrenamiento o en todo caso de la intensidad. Igualmente en caso de trauma o en caso de a lo mejor de alguna infección viral o a lo mejor en un proceso postoperatorio o postrecuperatorio, pues debemos de hacer una suplementación extra con glutamina. ¿Cuáles son las funciones de la glutamina? Optimiza el balance de nitrógeno y mantiene la síntesis de proteínas musculares. Es una fuente de energía para las células del sistema inmunológico. Nos ayuda a producir más linfocitos B, T e IgA. Mantiene la integridad intestinal y ayuda y es un buen auxiliar en la lucha contra infecciones que conducen a un estado hipermetabólico.
Ok, aquí vemos las dosis que se debe de utilizar de glutamina, que son 0.5 gramos por kilogramo de peso. Lo ideal es dividirla en varias tomas al día. Como ya lo dijimos, al no ser un aminoácido esencial, eso significa que el cuerpo produce este aminoácido a través de otros aminoácidos esenciales. Pero también en deportes como el culturismo se suele suplementar con este aminoácido, ya que la cantidad de glutamina que se utiliza para la práctica de este deporte es demasiada y el cuerpo no es capaz de producir tanta. Por lo tanto, sí es bueno que se suplemente porque también nos podría ayudar a la recuperación post-entrenamiento. Ya que la suplementación con este aminoácido da como resultado una recuperación más rápida y una disminución del dolor muscular después del ejercicio. Por ejemplo, en un experimento que se realizó con 16 voluntarios. Gracias a ese experimento se llegó a la conclusión de que el efecto de la glutamina en la recuperación de la fuerza muscular puede ser mayor en hombres que en mujeres. O sea, el efecto de la glutamina eh, es mayor en hombres que en mujeres. Por lo tanto, la suplementación en culturistas hombres pues va a ser mucho más efectiva que a lo mejor en alguna otra deportista del sexo femenino. Y finalmente podemos concluir de este artículo que aquí se demostró que los genes del músculo esquelético están regulados epigenéticamente por las cargas de entrenamiento de los participantes, en las que se encuentra la metilación del ADN predominantemente a través de la hipometilación y la regulación positiva de genes asociados con la estructura y remodelación de la matriz y el citoesqueleto. Okay, espero que este artículo pues haya sido de su interés. A mí me pareció bastante interesante el ver que no solamente depende del entrenamiento, de la edad, del género, la capacidad que va a tener un deportista, sino también tiene mucho que ver la cuestión genética. ¿Okay? Y que estén muy bien y espero verlos a la próxima.